una colección de salmos que hemos venido predicando cada miércoles. No sabemos hasta dónde nos dirija el Señor y hasta dónde alcancemos a llegar, pero pues de un solo salmo hasta de 4 versículos le voy a hacer una predica y más prédicas y más prédicas, y la palabra de Dios es interminable. Así que en esta ocasión estaremos predicando del Salmo 132. Le pido que abra su Biblia por ahí en el Salmo 132 y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Yo voy a estar leyendo mucho de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Y aparte, por favor, ponga un separador ahí en el Salmo 132, porque vamos a regresar más adelante. Cuando tenga ya el Salmo 132, dígame amén, por favor. Amén. Bueno, dice el versículo 1: Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. He aquí, oímos de ella en Éfrata, la hallamos en los campos de Jaar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Y el versículo 8: Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vamos a orar, acompáñame a orar. Padre Santo y bueno, una vez más, Señor, queremos ponernos en tus benditas manos. No queremos hacerlo en nuestras fuerzas, Señor, que nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Pedimos ayuda de lo alto en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe esta palabra, Señor, que tú ya has dispuesto en nuestros corazones, y que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, al igual que lo fue para mí mientras tú hablabas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos una vez más. Amén. Amén. Salmo 132. Vamos a iniciar haciendo una introducción al contexto de este salmo para que tengamos una idea más clara de qué es lo que nos quiere hablar el Señor. Así de primera lectura como que no aparece nada, ¿verdad? Pero siempre el Señor tiene algo detrás de su palabra. Este Salmo 132, al igual que el 121, forma parte de esos 15 salmos llamados salmos de ascenso gradual que los israelitas cantaban mientras iban al templo de Jerusalén. Como dato importante, le menciono que en este salmo se menciona el nombre del rey David 4 veces, pero eso no quiere decir que él lo escribió. Algunos estudiosos de la Biblia concluyen que en los versículos del 8 al 10 de este salmo se encuentran frases que el rey Salomón usaba. Por lo tanto, concluyen que posiblemente fue él quien escribió este Salmo 132. Algunas de estas frases se citan en 2 de Crónicas 6, 41, 42, que no vamos a leer ahorita, cuando Salomón hace la dedicación del templo. Esto durante su reinado entre los años 970 y 980 antes de Cristo. Acompáñenme ahora sí a 2 de Crónicas 6, 41, 42. 2 de Crónicas 6, 41, 42. Dígame amén cuando esté ahí, por favor. Ahora pues, levántate, oh Señor Dios, hacia tu reposo, tú y el arca de tu poder. ¿Se recuerda que el versículo 8 del Salmo 132 decía las mismas palabras? Tú y el arca de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se revistan de salvación y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Oh Señor Dios, no rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. Otro dato importante que encontramos en algunos versículos de este Salmo 32 se mencionan 2 veces en el Nuevo Testamento. El primero, donde Esteban está presentando su defensa ante el concilio y hace referencia al versículo 5 en específico de este Salmo 32. Hechos 7:46, no lo leas, no lo busque, yo se lo leo. Hechos 7, versículo 46. Dice: y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. La segunda vez que se encuentra también algo relacionado con este Salmo 132 es donde Pedro también menciona el versículo 11 de este Salmo 132,
cuando sale a predicar por primera vez, esto después de la venida del Espíritu Santo. Hechos 2, 29, 30. Hermanos, el patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, hasta ahí no lo vamos a desglosar porque nada más estamos haciendo referencia a ello. Otro dato importante que bien cabe mencionar es que este Salmo 132 es el único que menciona en el versículo 8 específicamente el arca del pacto como símbolo de poder y la presencia de Dios. Dice el Salmo 132 en el versículo 8, nomás para recordarlo: levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. El arca del pacto, llamada también en ocasiones arca de testimonio, arca de Dios, arca de Jehová y arca del pacto, implica dos verdades teológicas asociadas con la ley y la gracia. La ley se relaciona con el contenido del arca, mientras que la gracia se relaciona con la tapa que lo cubre, la cual era de oro puro y tenía dos querubines frente a frente con las alas extendidas. Esto lo puede leer usted después con calma en Éxodo 25, versículos del 17 al 18. Estas figuras celestiales no estaban separadas del propiciatorio, sino que estaban esculpidas en el mismo. Era una sola pieza, y esto de oro puro. Dios instruye a Moisés de forma específica en la construcción del arca, con una explicación limitada sobre su propósito al principio. Cuando el arca se incluye en el servicio religioso de la nación, el propósito se hace más claro. Esto usted lo puede ver en Números, en el libro de Números, capítulo 10, versículos 33 al 36. Las instrucciones precisas de Dios fueron que se construyera una caja rectangular de madera de acacia que midiera 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho por 1 codo y medio de alto, algo así como 3 pies y pulgadas por 2 y pulgadas y 2 y pulgadas, 2 pies y pulgadas. Esto cubierto de oro por dentro y por fuera para ser transportada cuando el campamento estuviera en movimiento. Una vez terminada, según Hebreos 9:4, en su interior se colocaron las 2 tablas de los mandamientos, una vasija de oro con maná y la vara de Aarón. El lugar especialmente designado para el arca fue el lugar santísimo. Acuérdense, estamos haciendo solamente un resumen del contexto. La verdadera importancia del arca del pacto era lo que ocurría con la tapa de la caja, conocida como el propiciatorio. El término propiciatorio proviene de una palabra hebrea que significa cubrir, aplacar, apaciguar, limpiar, cancelar o hacer expiación por, en este caso, de los pecados. Era aquí donde el sumo sacerdote solo una vez al año, Levítico 16, entraba al lugar santísimo donde se guardaba el arca y expiaba sus pecados, los de él y los de los israelitas. El sacerdote rociaba sangre de un animal sacrificado sobre el propiciatorio para aplacar la ira de Dios por los pecados que se habían cometido en el pasado. El propiciatorio del arca era solo una sombra que apuntaba al máximo sacrificio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz para el perdón de los pecados suyos y los míos. El apóstol Pablo, siendo un fariseo de fariseos, estaba bien familiarizado con el Antiguo Testamento y conocía muy bien este concepto cuando escribió sobre Cristo, a quien Dios puso como propiciación para el perdón de los pecados. Romanos 3, versículos 24 al 26. Romanos 3, versículos 24 al 26. Dice el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. Así como había un solo lugar para la expiación de los pecados en el Antiguo Testamento, que era el propiciatorio del arca del pacto, en el Nuevo Testamento también hay un solo lugar para la expiación de los pecados. Para los que ahora por gracia hemos sido perdonados. ¿Usted ha sido perdonado? Y por gracia, no lo merecíamos, hemos sido perdonados. Para los que hemos sido perdonados por gracia, es por eso que el día de hoy usted y yo ya no miramos al arca. Usted y yo ya no miramos al arca. ¿Y a quién miramos ahora, hermano Roberto? Ahora nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo y al sacrificio que hizo en la cruz como propiciación y expiación de nuestros pecados. Fin de la introducción. Estuvo cortita, ¿verdad? Ahora sí, después de esta pequeña introducción ya sabemos que el Salmo 132 también forma parte del grupo de salmos de cánticos graduales que cantaban los peregrinos en su recorrido al templo de Jerusalén. También sabemos que aun cuando este Salmo 132 menciona el nombre del rey David 4 veces, no significa que él lo escribió. Por el contrario, se cree que fue su hijo Salomón. Ya sabemos también que en el Nuevo Testamento se hace referencia a 2 versículos de este Salmo, ya lo vimos, Hechos 7:46 y Hechos 2:29 al 30. Sabemos también que este Salmo es el único donde aparece específicamente en el versículo 8 el arca del pacto. Y por último, hablando del arca, ya vimos también que el Señor le da instrucciones específicas a Moisés de cómo construirla. ¿Por qué menciono mucho el arca? ¿Por qué enfaticé mucho en mencionar el arca? Hay un propósito, mis hermanos. De ahí, de esta parte del versículo 8, es donde el Señor estaba hablando a mi vida sobre el arca del pacto. Ahora sí, regrese al Salmo 132, versículo 1, por favor. ¿Está ahí? Amén. Salmo 132, versículo 1 dice: acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción. Ya de entrada aquí, mis hermanos, hay 2 palabras que resaltan y llaman mucho la atención. Acuérdate, Señor. Al leer estas palabras, alguien pudiera pensar que son como un recordatorio que se le hace al Señor para que se acuerde, porque tiene mala memoria. Yo le pregunto, ¿el Señor tiene mala memoria? No, el Señor no tiene mala memoria. Nuestro Dios no se olvida de ninguna de sus promesas, ni el pacto que hace con los que le temen y obedecen sus mandamientos. ¿Y por qué tenemos la seguridad, usted y yo, que Dios va a cumplir sus promesas? Amén. Porque es un Dios inmutable, Él no cambia. Por el contrario, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y como dijo nuestra hermana, Él es un Dios fiel. Él es fiel y cumplirá sus promesas en usted y en los que están a su alrededor. En Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. El Señor ya lo dijo, mis hermanos, y lo va a cumplir. El Señor ha hablado a través de su palabra y cumplirá cada una de sus promesas. Dios no miente ni se arrepiente como usted y como yo. Por el contrario, Él dice y lo hace, habla y cumple lo que dice. Amén. En la Biblia, el concepto acuérdate, Señor, se manifiesta de varias maneras en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, yo se los leo así rapidito, no los vamos a leer todos. Jueces 16, 28 al 30. Sansón, fíjese, ya ciego y prisionero con los filisteos, le pide a Dios que se acuerde de él y le dé fuerzas para tomar venganza. Jueces 16, 28 al 30. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis ojos. Le pregunto, ¿se acordó el Señor de Sansón? ¿Sí se acordó? Amén. En los versículos 29 al 30 nos lo confirman. Sansón palpó las 2 columnas
del medio. Ya no veía, solo las buscó y las palpó, sobre las que el edificio descansaba, y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. En el Salmo 25 también, la súplica de David dice: acuérdate, Señor. Salmo 25, 6. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. David le pide a Dios que se recuerde y que recuerde su compasión y sus misericordias. Pero sí notó que David usó la palabra misericordias en plural, haciendo referencia al Gesed de Dios. Esta palabra Gesed es una palabra hebrea que habla del profundo pacto de amor de Dios para aquellos que le temen y obedecen sus mandamientos. En el Antiguo Testamento, el término Gesed se utiliza más de 200 veces para referirse a la gracia y a la fidelidad de Dios, el cual siempre mantiene firme su palabra y nunca se echa atrás. ¿Por qué? Porque Él es fiel. El libro de Eclesiastés exhorta al lector a recordar a Dios en su juventud antes de que lleguen los días malos. Eclesiastés 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Mientras leía estos versículos, vino a mi mente una ocasión en que estábamos mi esposa y yo cenando en un lugar. Por cierto, varones, ¿lleva a su esposa a cenar para que no cocine por lo menos un día a la semana? ¿Sí? No los escuché, varones. Bueno, ya por lo menos una vez al mes. ¿Sí? Sí, es necesario llevarlas a comer también. Ellas se lo merecen. Bueno, pues estábamos comiendo mi esposa y yo en este lugar, y de repente en la parte de atrás empezaron a cantarle Happy Birthday en inglés. Y pues se hace en cualquier lugar, ¿no? Pero se me ocurrió voltear y estaba en un grupo de mujeres con un ancianito sentado en una silla de ruedas. Al terminar de cantar ellas, yo me acerqué, se acercó mi esposa, lo felicitamos y se me ocurrió preguntarle porque estaba contento por su sonrisa y por lo que usted transmite. Una de las que estaban ahí con él me dijo: él era nuestro pastor. Dice, pero está retirado, ya no puede aguantar mucho tiempo parado, se cansa. No sé cuántos años estaba cumpliendo, 90 y tantos, pero se miraba muy mayor. Dice, así que está retirado y ya no lo hace. Pero yo podía mirar su sonrisa, su alegría reflejada en sus labios que contagiaba. Y se me ocurrió preguntarle: bueno, durante su pastorado de seguro usted tuvo una vida tranquila, sin problemas y de pura alegría y felicidad. Y me sonrió y me dice: no, durante mi vida pastoral pasé por muchas pruebas, muchos desalientos, muchos desánimos, muchas traiciones, pero yo decidí no amargarme y depositar mi confianza en el Señor. Decidí llevar mis cargas delante del Señor. Decidí depender de Él. Decidí descansar en Él. Y ahora, después de tanto tiempo, pues solamente recuerdo lo que me pasó, pero no dañó mi corazón. Este hombre, mis hermanos, ya retirado, que pasó por todo esto, reflejaba su contentamiento, su sonrisa, era palpable en sus labios, aún a pesar de todo lo que había vivido. Nosotros, mis hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, seguiremos pasando pruebas, seguiremos viviendo luchas, seguiremos pasando por muchas situaciones, pero corramos al trono de la gracia, depositemos nuestras cargas en el Señor y confiemos en Él, guardemos nuestro corazón. ¿Cómo guarda su corazón, mi hermano? ¿Cómo guarda mi corazón, hermano Roberto? Bueno, pues no permitiendo que aquello que pareció ser un daño en el momento crezca y se convierta en una falta de perdón, que lo lleve al último a una amargura. Descansemos en el Señor, mis hermanos, y llevemos nuestras cargas delante de Él. Un hombre anciano
arriba de 90 años, con una alegría que transmitía y reflejaba a todos aquellos que estábamos ahí. Durante su tiempo de juventud, confió en el Señor y tenía contentamiento. Vemos también en Lucas 23, versículos 42 al 43, y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en mi reino. Aquí está hablando del ladrón también que estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: Señor, acuérdate de mí. ¿Se acordó el Señor de él? Sí, porque le dijo: esta misma noche o este mismo día estarás en mi reino. Otro hombre del cual Dios se acordó también fue de Noé. En Génesis 8:1 Dios recordó a Noé y a su familia en el arca después del diluvio. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y descendieron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y se detuvo la lluvia. Yo no sé ayer si llovió fuerte en su lugar, pero allá conmigo cayó un tormentón así con rayos y centellas. Muchísima agua. Las gotas así de grandes se podían ver. Llovió muchísimo. ¿Quién manda la lluvia? El Señor manda la lluvia. Dice que Él es el que abre y cierra las compuertas del cielo. Amén. Dios también recordó su pacto con Abraham y le dio un hijo en su vejez llamado Isaac. Esto lo puede leer usted en Génesis 39:21. Dios también recordó a José mientras estuvo injustamente preso en Egipto. Estuvo siempre con él y le dio gracia y favor para con los que estaban ahí alrededor de él. Y volviendo al rey David, del cual habla el Salmo 132, dice, 2 Samuel 7, del 1 al 6, donde vamos a ver que Dios a través del profeta Natán le promete a David que un hijo de su descendencia edificaría casa a su nombre. Y Dios mismo sería quien establecería el trono de su reino para siempre. Usted y yo sabemos que estas promesas se cumplieron, ¿verdad que sí? Porque Dios nunca las olvidó. Se cumplió la promesa de la construcción del templo por medio de Salomón y Dios estableció su reino eterno a través de nuestro Señor Jesucristo. El punto a resaltar aquí, mis hermanos, es que Dios no tiene que ser recordado de nada. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer y va a cumplir sus promesas. El Señor hasta el día de hoy, mis hermanos, sigo cumpliendo su palabra al pie de la letra. Dígale a la persona que está a su lado: Dios cumplirá su promesa en ti. Dígaselo al que está atrás, al que está frente, pero dígaselo de verdad, como si lo cree. Amén. Dice el salmista en este Salmo 132, versículo 1 en adelante: acuérdate, Señor, de David y de toda su aflicción. Ahora, ya sabiendo que el Señor no tiene que ser recordado en nada, veamos cuáles fueron unas de las aflicciones que sufrió David, que tuvo que soportar. Le menciono solo algunas. Número 1, fue despreciado y criticado por su familia. 2, el rey Saúl intentó matarlo en varias ocasiones. 3, fue acusado de traición y deslealtad. 4, vivió muchos años siendo perseguido. Número 5, sus hijos se pelearon entre sí. 6, enfrentó a muchos enemigos a través de muchas batallas. Número 7, fue abiertamente criticado y despreciado por su esposa Mical cuando danzó delante del Señor. Número 8, sufrió a causa del pecado que ocultó por todo un año cuando tuvo relaciones con Betsabé. Y por último, sufrió un golpe de estado protagonizado por su hijo Absalón. Pero escucha esto: las aflicciones de David siempre apuntaron a las aflicciones mucho mayores que sufrió su hijo, el más grande de su descendencia, el Mesías prometido en los días de su humillación, los cuales hicieron posible nuestra redención. Su nombre es Jesús. Amén.
¿Ha pasado usted o está pasando por una serie de aflicciones en este momento? ¿Alguien está pasando por aflicciones en este momento? Creo que todos de alguna manera u otra estamos pasando por aflicciones. Unas grandes, unas más chicas, pero todos pasamos por aflicciones. Ahora dígale a la persona que está a su lado: Dios no se olvida de ti. El Salmo 132, versículos 2 al 5, dice: de cómo juró el Señor y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, y a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Esta promesa que el rey David le hizo a Dios de no descansar ni dormir hasta construir una morada, la encontramos también en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: vaya, haga todo lo que esté en su corazón, porque el Señor está con usted. Versículo 5: ve, dile a mi siervo David: así dice el Señor, eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella. El rey David se construyó un hermoso palacio donde vivía tranquilo y tenía todas las comodidades, a la cual llamaba casa de cedro. Y debido a esto se siente culpable de que una mera tienda, una carpa, representara la morada de Dios. David, en agradecimiento por todo el cuidado que el Señor había tenido para con él, pone su propia comunidad en segundo lugar, para darle la prioridad a la construcción de la morada de Dios. Pide permiso al profeta Natán para construir el templo, y escucha esto: Natán originalmente le dice que sí a David, él va a construir el templo. Pero poco después Dios le dice a Natán que David no le construiría un templo, sino un hijo de su descendencia. ¿Por qué? Dice Primera de Crónicas 22, 6, 9. Entonces llamó a su hijo Salomón y le encargó que edificara una casa al Señor, Dios de Israel. Y David le dijo a Salomón: hijo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, pero vino a mí palabra del Señor diciendo: tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Pero te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre, y en sus días daré paz y reposo a Israel. Mis hermanos, el corazón y el deseo de David de construir una morada para el Señor debe de ser el mismo sentir de nosotros. ¿Cómo, hermano Roberto? Número 1, debemos tener un impulso apasionado por buscar su presencia y disfrutarla, vivir su santidad, en su santidad, para que de esa manera nuestro corazón sea verdaderamente un templo donde Él more. Número 2, debemos tener un impulso apasionado por la edificación de su casa, saliendo a alcanzar almas, sirviendo a su pueblo, creciendo en el conocimiento de su palabra y principalmente llevándola a la práctica, siendo edificadores de su iglesia y no destructores. David, a pesar de sus caídas, pecados y errores que cometió una y otra vez, fue conocido en la Biblia como ese hombre conforme al corazón de Dios. El apóstol Pablo afirmó en uno de sus discursos que cuando el rey Saúl fue removido por su desobediencia, el Señor levantó por rey a David.
del cual dijo, Hechos 13:22. Quitando ¿quién es este? Saúl. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David, mis hermanos, el hombre conforme al corazón de Dios, por el cual se cumpliría la voluntad de Dios y propósitos de Dios, tenía como prioridad la construcción de un templo para el Señor. Al final, uno de su descendencia, en este caso Salomón, completa el anhelo de David y construye la morada de Dios. Yo le pregunto en esta noche, estamos todos en construcción, ¿verdad? ¿Cómo está su templo? ¿Sigue en construcción? El mío sigue en construcción. O ya está terminada la morada, ya no ocupa nada más. Estamos en construcción, mis hermanos. Y seguimos necesitando cada día de aquel que está edificando nuestras vidas. Hoy en día, mis hermanos, ¿cuántos habitan en casas con techo y 4 paredes, hablando de un edificio, mientras la morada principal de Dios está desolada, está vacía? Y no hablo precisamente de la gente de allá afuera, porque sabemos que la gente afuera no conoce al Señor, sino de los que decimos conocer al Señor, pero no lo honramos, no le obedecemos. ¿Cuántos batallamos con la obediencia hacia el Señor? Un sincero amén escuché por acá. Le pregunto una vez más, ¿cuántos batallamos en la obediencia hacia el Señor? Amén. Todos batallamos, mis hermanos, todos los días. Es una lucha constante. Y ahí el porqué que todos nosotros debemos de hacer una vida de oración y de perdón, estar yendo constantemente al trono de la gracia, pidiendo perdón. Fallamos, mis hermanos. ¿Por qué? Seguimos en una lucha bien grande, y no con el enemigo, sino con esta carne, que siempre trata de hacer su voluntad. Esos templos vacíos, desolados, de repente ensucian el templo del Señor, el templo del Señor, con chismes, con murmuraciones. Lo tenemos muy abandonado, mis hermanos, porque no lo buscamos. Si usted lo busca, diga un fuerte amén. Amén. Si usted está en la presencia del Señor todos los días, diga un fuerte amén. Ay, como que no la creí. ¿Usted busca al Señor de verdad? ¿Sí lo busca? Amén. Yo no estoy cuestionando su fe. Cada uno de nosotros sabe. Muchos templos, mis hermanos, dicen tenerlo todo, pero la realidad es que no tienen a Dios. No tienen nada. Hace muchos años escuché una frase que hasta el día de hoy me sigue recordando algo. Hay gente, mis hermanos, tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. ¿Es malo el dinero? No, mis hermanos. Lo malo es el amor al dinero. Amén. El amor al dinero corrompe vidas, nos aleja del Señor. Aparentemente se tiene todo, no falta nada, pero el anhelo por estar en la casa de Dios, por predicar el evangelio de salvación a los perdidos, no está en sus corazones. A usted y a mí no nos puede faltar nada aparentemente, pero si no estamos haciendo su voluntad, seguiremos caminando con un vacío en nuestro corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado, si en algún momento ha venido un tiempo de desolación, de enfriamiento, donde
Se ha enfriado y de repente ya no hay ganas de orar, ya no hay ganas de leer la Biblia, ya no hay ganas de venir a la casa del Señor. Y si usted servía, se siente muy feo. Se siente muy feo estar solamente en casa y no estar sirviendo al Señor. Hace falta el servicio al Señor. Este Salmo 132 es un claro ejemplo de lo que todo cristiano debería siempre hacer. No desear otra cosa hasta no haber cumplido con lo que Dios quiere hacer en nosotros, tal y como lo hizo David, del cual el Señor dijo: hará todo lo que yo quiero. Los últimos versículos de ese salmo, de nuestra cita bíblica base, Salmo 132, 6, 8, dice: he aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Esta palabra lo en el versículo 6, donde dice lo oímos y lo hallamos, hace referencia al arca del pacto. En el versículo 7, los peregrinos inspirados a cantar estas palabras en su recorrido a Jerusalén, las cuales recordaban con gran ánimo el gran corazón que tenía David por la casa de Dios. El versículo 8 hace también referencia a las mismas palabras que Moisés pronunciaba cada vez que el arca se movía. Y las últimas palabras de este versículo 8 del Salmo 132 resaltan el arca del poder de Dios, como ya lo vimos. El anhelo del rey David de encontrar el arca y regresarla a Israel, donde le construiría un templo, se hizo cada día más intenso. ¿Pero por qué se perdió el arca? ¿Qué fue lo que pasó? Por lo que acabamos de leer en este Salmo 132, en el versículo 6, dice que oyeron en Éfrata que el arca se encontraba en los campos del bosque. Éfrata es el nombre antiguo que describe la ciudad de Belén, que está al sur de Israel. Y los campos del bosque, o Kiriat Jearim en hebreo, es una ciudad que se encuentra en la frontera entre los territorios de Judá y Benjamín, y era llamada así por sus abundantes bosques. En este lugar fue donde el arca del pacto duró 20 años, en casa de un levita llamado, ¿se recuerda quién era este levita? Abinadab. Después de haber sido devuelta por los filisteos, haciendo un resumen de los acontecimientos de por qué se perdió el arca, vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 4, que usted puede leer después con calma en su casa, que los israelitas salen a pelear contra los filisteos y son derrotados, y para colmo le roban el arca. El arca permanece por 7 meses en tierra filistea, pero después es devuelta. ¿Y por qué devolvieron el arca los filisteos? Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 5, que estando el arca entre los filisteos, la mano de Dios se agravó sobre ellos. La Nueva Traducción Viviente dice que la mano dura del Señor hirió a los filisteos. Acompáñenme por favor al primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 6 a 12. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 6 al 12. Dice el versículo 6: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió. ¿Cómo dice ahí su Biblia? Con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los principales de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel?
Y ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. ¿Sí se está fijando lo que está sucediendo aquí? Un montón de calamidades y un montón de enfermedades, en este caso tumores, y pues hay que dársela allá. Y llegaba allá y lo mismo, y ahora hay que aventarla para acá. Entonces, dice el versículo 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ¿han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Versículo 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: envíen el arca de Dios de Israel y vuélvanla a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí. Versículo 12. Y los que no morían eran heridos. ¿Con qué dice ahí? Con tumores. Y el clamor de la ciudad subía al cielo. El arca del pacto, mis hermanos, fue capturada y llevada al lugar donde no debería de estar. Por lo tanto, la ira del Señor se encendió e hirió con tumores a muchos, causando una gran mortandad entre los filisteos. Ahora, temiendo que muchos más murieran, decidieron llevar el arca de regreso al territorio israelita. Y es así como llega el arca a la casa de Abinadab. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Yo se lo leo de la traducción viviente. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Versículo 2. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo. ¿Cuánto dice ahí? 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. ¿Quién era Abinadab? Abinadab fue un levita que recibió el arca en su casa de manos de los filisteos, donde permaneció ¿por cuántos años? Por 20 años. Este Abinadab era padre de Eleazar, al que comisionaron para que cuidara el arca. Eleazar, Usa y Ayo, los cuales también son protagonistas en la recuperación y el traslado del arca. Eleazar, uno de sus hijos, es consagrado para cuidar el arca. Usa y Ayo son los que después ayudarían a trasladar el arca en una carreta jalada por un par de bueyes. Durante los 20 años, mis hermanos, que permaneció el arca en la casa de Abinadab, la Biblia no habla ni registra algún suceso, algún milagro o algo grande que haya acontecido con él o su familia. Por el contrario, después de 20 años, llega la noticia a David de que el arca se encontraba en casa de Abinadab, y sale David en busca de ella para traerla de regreso a Israel. Y en ese corto trayecto, el hijo de Abinadab, Usa, muere. Usted conoce la historia. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel. ¿Cuántos? 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Escuche lo que dice el versículo 3.
Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Cómo estaba el carro? Nuevecito, para que le pudiera llevar a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ayo iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. ¿Cómo iba David con toda la gente que llevaba? Alabando al Señor. Pero ¿cómo transportaron el arca Usa y su hermano Ayo? ¿Cómo la transportaron? En una carreta jalada por unos bueyes. Pero de acuerdo a la orden de Dios, ¿cómo debería de ser transportada? De acuerdo a Números 4, aquí encontramos un detalle muy importante. Números 4, versículo 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse al campamento, vendrá después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Éxodo 25, versículos 10 al 15, que usted puede leer después con calma en su casa, nos da otro detalle importante de cómo debía de transportarse el arca. El arca, pues, debía de ser transportado utilizando varas de madera de acacia cubiertas de oro, que se insertaban en unos anillos que estaban en los 4 costados del arca. Estas varas debían permanecer insertadas en los anillos. ¿Para qué? Para que estas varas fueran el único punto de contacto de quien lo llevaba y no tocaran el arca. Además, la ley especifica que solo los levitas, como escogidos de Dios, debían ser los únicos encargados de transportar el arca. Y ahora que ya sabemos cómo debe ser transportada el arca, dice el versículo 6. Estoy en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió ahí por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. La primera vez que leí yo esta lectura, mis hermanos, me costó trabajo entender. Y la leía, y la leía, y la leía, y no entendía qué es lo que había pasado. En mis ojos, en mi entendimiento, Usa hizo algo bueno, ¿verdad que sí? Aparentemente. La arca iba a caer y extendió su mano para que no cayera. Pero en ese momento es fulminado, el Señor lo fulmina. A simple vista, pues, este Usa, hijo de Abinadab, no hizo nada malo. Él solo trató de que el arca no cayera al suelo. Esto, mis hermanos, nos puede llevar a cuestionar por qué Dios lo fulminó, antes de cuestionar la manera en que Usa obró. Por esta razón necesitamos tomar en cuenta la adoración que se narra en el versículo 5 de este segundo libro de Samuel, capítulo 6, y lo que el Señor habló antes a su pueblo respecto a cómo debía de ser transportada el arca. David y todos los que lo acompañaban avanzaban en un tremendo gozo y adoración a Dios. En este contexto, lo que sigue está conectado con la adoración y la reverencia al Señor que el pueblo realiza. Si David y los que lo acompañaban estaban adorando a Dios mientras mueven el arca, tiene sentido que antes de mover el arca, ellos debieron haberse preguntado si Dios les había dado instrucciones sobre cómo debían de transportarla. Y la respuesta es que sí. Números 1, versículo 51, yo se lo leo para avanzar un poquito más rápido. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán.
Y escuche la última parte de este versículo. Pero el extraño que se acerque morirá. David sabía que solo los hijos de Coat eran los que podían llevar el arca sobre sus hombros cuando ésta fuera trasladada de un lugar a otro. Número 7, versículo 6 al 9, yo se lo leo. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. A los hijos de Gersón les dio 2 carretas y 4 bueyes conforme a su ministerio. 4 carretas y otros bueyes, 8 bueyes le dio a los hijos de Merarí conforme a su ministerio, bajo la dirección de Altamar, hijo del sacerdote Aarón. Y escucha lo que dice el versículo 9. Pero los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados, incluyendo el arca del pacto. Solo como referencia, este Coat era un hijo de Leví. Para que los hijos de Coat pudieran cargar el arca, primero tenían que ser santificados y apartados para esta asignación especial. Yo le pregunto, ¿cuál es la asignación que tienen los levitas del altar el día de hoy? Los del grupo de alabanza deben saber esta respuesta. Traer la presencia de Dios a su pueblo. Por esta razón, les es necesario también santificarse antes de subir al altar. Apartarse para el Señor, para poder llevar al pueblo del Señor a su presencia, sin ningún estorbo, levantando manos limpias, manos santas, sin ira ni contienda. Mis hermanos, si hay un ministerio que es muy atacado, es este ministerio que está aquí arriba, el ministerio de alabanza. Mucho ataque, internos y externos, muchos ataques, mis hermanos. He ahí el por qué nosotros debemos estar orando por este ministerio. Que el Señor mantenga la unidad, que el Señor se siga glorificando, que el Señor use a nuestros hermanos en los cánticos aprendidos para poder ser esa ofrenda grata, agradable al Señor. ¿Cuántos vamos a orar a partir de hoy por nuestros hermanos, los levitas del altar? Tenemos que estar orando, mis hermanos. A nosotros, mis hermanos, también como pueblo del Señor, nos es necesario venir delante del Señor a presentarle nuestra ofrenda de adoración con un corazón limpio. De lo contrario, nuestra ofrenda de adoración no será recibida. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tenemos que estar seguros, mis hermanos, que en nuestro corazón no hay nada ahí. Aparentemente todos nos vemos bien, ¿verdad? Pero el Señor conoce los corazones. Si hay alguien que conoce lo que hay aquí dentro de nuestro corazón, es el Señor. Y si hay algo ahí oculto, el Señor lo sabe. Nos es necesario, mis hermanos, santificarnos. Nos es necesario ir y restituir. Nos es necesario ir y pedir perdón. Yo le pregunto, ¿cómo hizo usted hoy su ofrenda en el tiempo de la adoración? Cada quien, dice el pastor Memo, cada quien damos una respuesta al Señor. Dice 1 Corintios 13, 16, 17, ustedes deberían de saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruye el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también deben de ser santos. Templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo tratamos? Yo le menciono en muchas ocasiones y le digo que a mí me gustan las tortas ahogadas y me gustan los tacos. Yo si estuviera todos los días en los tacos, ahí estaba.
Y si todos los días comiera pozole, también todos los días comía pozole. Pero tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Hay gente que dice, y hablo de la gente que no conoce al Señor, pues es mi vida, yo con mi cuerpo lo que yo quiero. Tenemos que entender también que no conocen al Señor, pero los que entendemos, mis hermanos, a veces tenemos que ser recordados como niños, ¿verdad? Una y otra vez. No comas esto, te hace daño, te está creciendo la panza. Mis hermanos, todo lo que hay afuera en cuestión de comida es muy rico, pero tenemos que cuidar el templo del Señor. Pero principalmente tenemos que cuidarlo, que no haya nada aquí oscuro que pueda contristar al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cómo está su templo? Le pregunto una vez más. Cada quien, no me da la respuesta, cada quien. Si su templo está limpio, el Señor mora ahí. Y su ofrenda será bien recibida. El fruto de labios será bien recibido. La ofrenda de adoración será bien recibida. Ya sabiendo esto, mis hermanos, entendemos que Usa pecó al tocar el arca del Señor. Él no estaba asignado para hacer eso. Desobedeció al Señor y esto le costó su vida. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios no se enoja o responde con ira sin antes haber dado una instrucción de lo que se debe de hacer. Instrucción específica de lo que se debe de hacer. Dios ya había dicho cuáles manos podían sostener el arca. Entonces, aquí surgió una pregunta. Dice el pastor Guillermo, las preguntas son buenas, ¿verdad que sí? Pero las respuestas son mejores. ¿Cuántos vieron las prédicas de hoy en la mañana? Del desafío del ministerio. Amén. Entonces, ¿qué llevó a Usa a pensar que sus manos estaban más limpias que la tierra que hubiera podido ensuciar el arca? Yo traía un marcador porque iba a presentar una mano. ¿Alcanza a mirar la mano, la mancha que tengo aquí en mi mano? ¿Lo alcanza a ver? Parece que está limpia, ¿verdad? Y traía un marcador. Y aquí en esta mano iba a pintar unos garabatos y se le iba a enseñar. Haga de cuenta que esta mano está toda rayada. Y era obvio que usted lo que iba a responder es que mi mano está sucia. Mis hermanos, así es como ve el pecado del Señor, así de claro. Así de claro. Delante de Él estamos desnudos, no hay nada que esconder. Pero si estamos a cuentas con Dios, si estamos bien con el Señor y estamos bien con los hermanos, entonces la mano estará limpia. En esta historia de Usa vemos la santidad de Dios que trasciende todo lo creado, porque el que es santo, 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 diga fuerte conmigo, no tolera ni puede habitar donde hay pecado. Ay, me dejaron solo. No tolera ni puede habitar donde hay pecado. La tragedia de Usa, mis hermanos, nos debe de llevar a pensar en actitudes y acciones que desde nuestro punto de vista nosotros consideremos buenas, pero que delante de la santidad de Dios no lo son. Le doy un ejemplo, hablando de la paciencia y el dominio propio. ¿Cuántos seguimos, más bien, en cuántos de nosotros sigue trabajando el Señor en nuestra paciencia? Amén. Mi hermano levanta hasta la mano. Sí, sí, en mí también. El Señor también sigue trabajando con mi paciencia y en mi dominio propio. ¿Cómo controlamos nuestros impulsos que a primera vista pueden parecernos correctos, pero que al detenernos y evaluarlos nos damos cuenta de que no estuvieron conforme a la voluntad del Señor?
Dice nuestro pastor, cada quien. Pero fíjese, aún a pesar de la condición pecaminosa con la que usted y yo luchamos todos los días, hay una buena noticia. ¿Quiere escuchar la buena noticia? La buena noticia es que esa misma santidad que nos separaba de Dios es la que ha hecho que Dios mismo ahora se acerque a nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿No le da un aplauso al Señor por eso? Amén. Mientras usted y yo no conocíamos al Señor, mis hermanos, vivíamos una vida conforme a nuestros planes, a lo que creíamos correcto. No vivíamos a los planes del Señor. Vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día, mis hermanos, y esto lo volvió a recordar el Señor hoy en la mañana, un día, el Señor en su inmensa misericordia, mis hermanos, nos alcanzó. Y el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros y trajo convicción de pecado, arrepentimiento a nuestras vidas. El Espíritu Santo, mis hermanos, conocido también en la Biblia como el Consolador, el Paracleto. Él es el que convence de pecado. Fuimos convencidos por el Espíritu Santo que habíamos pecado contra un Dios santo, que no nos pagó conforme a lo que merecíamos, sino que nos perdonó, nos lavó, nos limpió y quitó todo pecado de nosotros. Cuán misericordioso es nuestro Dios, mis hermanos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Tan grande fue su misericordia que en Cristo Jesús nos libró de toda su santa ira. El castigo sobre nuestro Señor Jesucristo era el castigo que merecíamos nosotros, mis hermanos. Piénsenlo por un momento. Muchos de nosotros ya no deberíamos de estar aquí. Por muchos de nosotros no daba nadie ni un penny. Por el contrario, para el mundo estábamos perdidos, mientras que el Señor estaba trabajando, iniciando una buena obra. Hoy, mis hermanos, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos como un regalo para vivir conforme a ella en el poder de su Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros. Fuimos salvos por medio de Cristo y su palabra nos enseña cómo vivir para Él. El Espíritu Santo toma la palabra y la aplica en nosotros para nuestra santificación. Dice Juan 17:17, Jesús orando al Padre por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestro mismo Señor Jesucristo, como la palabra, el Verbo encarnado, es la verdad que nos confronta, nos anima, nos revela cómo debemos vivir cada día delante de nuestro Dios, que es santo, santo, santo. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes, en mí, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El Señor sigue perfeccionando su obra en cada uno de nosotros, mis hermanos. Y para esto, a veces su mano va a tener que ser muy pesada. Hay que obedecer a la primera. El Señor comenzó una buena obra en cada uno de nosotros, mientras tanto, la seguirá perfeccionando hasta el día en que nos presentemos delante de Él. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Cierre sus ojos por un momento, no se distraiga.
Hay algo que habló el Señor aquí en mi corazón. Como papá, como hermano, como abuelo. Y creo que es algo que quería dejar en cada uno de nosotros en esta noche. No se distraiga. Usa y sus hermanos tuvieron el arca por 20 años en su casa. Pero quizás después de tantos años llegaron a familiarizarse tanto con la presencia de Dios que ya todo les parecía muy normal y muy rutinario. Pero vamos un poquito más allá. Quizás Usa y sus hermanos no fueron instruidos con el temor y la reverencia que representaba el arca del pacto donde Dios descendía, porque su papá Abinadab no los instruyó en eso. Posiblemente Abinadab después de 20 años también ya se había familiarizado tanto con la presencia de Dios en su casa que creía que ya no se ocupaba hacer nada más. Como consecuencia de esa pasividad, esa falta de respeto y la falta de reverencia a Dios, durante 20 años la Biblia no registra ningún suceso, ningún milagro grande que haya ocurrido en la familia, en la casa de Abinadab. Por el contrario, uno de sus hijos muere trágicamente por no haber respetado las órdenes del Señor, porque posiblemente no fue instruido en el temor y la reverencia de Dios. Padres de familia, abuelos, tíos, este llamado es para nosotros. ¿Estás instruyendo a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos en el temor y la reverencia a Dios? ¿O después de tantos años, el congregarte en tu iglesia, el levantar las manos en medio de la adoración, inclusive el mismo servicio que le das a Dios, se ha convertido en una rutina? Pidámosle al Señor, mis hermanos, que nos dé un corazón como el de David, para que anhelemos cada día más estar en su presencia, buscarlo en la intimidad. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bondades y las misericordias que derramas cada día en la vida de cada uno de nosotros. Queremos en esta noche, Señor, pedirte un corazón como el de David, Señor. David, a pesar de sus faltas, de sus errores, sus pecados, Señor, fue reconocido y es reconocido hasta el día de hoy como un hombre conforme a tu corazón, Señor. El sentir de David era el tuyo, el corazón de David era el tuyo, Señor. Danos un corazón como el de David, Señor, que te ame, que te busque, que tenga amor, Señor, por la obra que tú continúas levantando, Señor, no solo aquí en Casa de Oración Fontana, sino en todo el mundo. Danos un corazón como el de David, Señor, para ir en busca de las almas, en busca de los perdidos, en busca de los que no te conocen. Danos un corazón como el de David, Señor, para poder honrarte y glorificarte dentro de nuestros hogares. Pedimos sabiduría, Señor, de lo alto, para poder seguir instruyendo a nuestros hijos en tu temor. Nosotros como padres, como abuelos, como tíos, Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu sabiduría, para que cada día, Señor, tu palabra siga reinando en nuestros hogares. Si no lo habíamos hecho, Señor, te pedimos que nos perdones. Somos responsables y un día daremos cuenta, Señor, por aquellos que tú has puesto en nuestros hogares, por aquellos que están en nuestras casas, nuestros hijos y nietos, Señor. Pedimos de tu gracia, Señor, tu gracia y tu favor, Señor, para que con denuedo y con tu favor, Señor, podamos compartir
tu bendita palabra en nuestros hogares, y nuestros hijos, nuestros nietos y familiares sean instruidos en ella y en el temor a ti que eres un Dios santo, santo, santo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, bendícelos, bendice sus hogares, Señor, bendice sus casas, bendice, Señor, toda obra que realicen con sus manos, Señor. Llégalos con bien hasta sus hogares, Señor, y que en esta noche, Señor, sea el inicio de esa instrucción dentro de nuestros hogares, aquellos que están cerca de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Señor.